no sé si la malaria, sí, si vos me decís, che, el peor momento, creo que lo vimos. Pero ojo que todavía estamos dentro de un plan de estabilización. O sea, Entonces, se nos puede complicar. a lo que es que los planes, lo quiero decir, ¿por qué aclaro esto del plan de estabilización? Porque dentro de un plan de estabilización hay una sola prioridad que es bajar la inflación. Si estás en un plan de estabilización, la prioridad es bajar la inflación. ¿Y eso qué significa? Que ante un shock externo, el gobierno va a priorizar la inflación. O sea, va a seguir frenando. Y sube la tasa, frena la economía. Y la alternativa, no, el problema es que cuando te metes en un plan de estabilización, tenés que terminarlo. ¿A qué me refiero con que no es que solamente el único efecto? Bueno, Argentina está transitando un plan de estabilización. ¿Tá? Sí. Los planes de estabilización son los planes a lo que, digo, para la gente que no tenga claro, porque los economistas a veces decimos plan de estabilización y nadie nos mira diciendo ¿de qué estás hablando? Sí, el plan de estabilización es el típico, lo que se llama los planes para bajar la inflación. ¿Tá? Lo que pasa es que los economistas le pusimos el nombre de plan de estabilización porque queda más canchero, pero son los planes para bajar la inflación. Los planes de estabilización tienen 4 componentes, cualquier plan de estabilización tiene 4 componentes. Uno es ajuste fiscal, el otro es, podemos llamar un ajuste monetario, o sea, dejar de imprimir dinero. El otro es estabilizar el tipo de cambio, el cuarto es apertura económica. Casi todos los planes de estabilización tienen esos 4 componentes. ¿Qué sucede? Fíjate que de esos 4 componentes, 2 por lo menos son ajustes. Sí. Y eso obviamente te tracciona la demanda agregada para abajo, ya de movida del plan de estabilización, de cualquier plan de estabilización. Por eso es que a los políticos no les gustan los planes de estabilización. Por eso a los economistas nos gusta hablar de los planes de estabilización y comparamos el plan de estabilización de Grecia con el de Argentina, con el de Israel. Pero a los políticos no les gusta nada porque lo que le está diciendo un político vas a tener que hacer muchos ajustes. Que son antipáticos ante la sociedad, Que son la gente la pasa mal. Obviamente. Sufre. Por eso no se hacen. ¿Vos te crees que Guzmán no quería bajar la inflación cuando asumió o Massa no quería bajar la inflación? Obviamente que les hubiera gustado bajar la inflación. Claro. Pero es que políticamente no es tan fácil de operar. Entonces, primero, nosotros estábamos dentro de un plan de estabilización. Esos planes de estabilización tienen impactos económicos negativos inicialmente. O sea, eso suele pasar. Dentro de ese plan de estabilización tenemos 2 shocks que fueron más allá del plan de estabilización. La salida, esto que estábamos hablando, la inflación, la suba inesperada de la inflación y la caída de la demanda agregada producto de que la gente retiró plata del sistema, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué te hago toda esta explicación? Porque cuando uno empieza a mirar hacia adelante, dice, bueno, hay cosas de esto que se van a mantener, como que todavía vamos a estar dentro de un plan de estabilización. Por lo tanto, tampoco yo espero una recuperación infinita muy grande. Pero por otra parte, estos shocks de corto plazo que tuvimos, esos sí se van a ir licuando, van a ir desapareciendo. Y eso te va a generar una mejora en la actividad económica inicialmente. En cuanto al plan de estabilización, ahí una de las particularidades de este plan de estabilización es que, por fortuna, se junta con un shock exportador muy importante. Sí. Entonces, lo que está sosteniendo en gran medida que la economía no la esté pasando peor de lo que la está pasando porque es un shock exportador muy grande. Está claro. Y eso es importante tener en cuenta porque en algún momento esos fondos que están entrando a la economía argentina van a tener que desparramarse por la economía. O sea, el petrolero que cobró el bonus, el que vendió servicios petroleros y que cobró ahora adicional, bueno, eso lo va a querer gastar en autos, departamentos, en algún momento lo va a querer gastar, o en hoteles, restaurantes, lo que fuera, y se va a ir desparramando por la economía. Entonces yo creo que hay, en esos 2 efectos, en el efecto de los ingresos adicionales que vamos a tener, o que estamos teniendo, y el segundo efecto, que es simplemente la desaparición de esos shocks coyunturales que tuvimos, bueno, eso te tiende a empujar la economía para arriba, ¿no? Ahora, ¿y vos crees que puede ayudar, perdón Juan, sí. crees que puede ayudar a algo esto que veníamos charlando nosotros si retocan algunos puntos del programa de inocencia fiscal y que eso va a hacer que la gente saque el ahorro de abajo del colchón y lo invierta y reactive la economía? Sí. ¿Eso puede pasar? Puede pasar. A ver, está claro que el tema de inocencia fiscal tenía muchos agujeros, ¿no? Sí, la verdad es que la gente no es que se fue así en masa a poner los ahorros en el banco o a comprar propiedades o a hacer inversiones. No, porque cuando le preguntaban al contador, el contador se para, acá hay 25 dudas. Sí. De hecho, por eso, fíjate que esto fue... el proyecto. Claro, se tuvo que ir Caputo a juntar con los contadores a ver qué pasaba y le tiraron una parva de cosas que no se entendían. Y que había cosas mal, qué sé yo. Se hacía el lío, por ejemplo, sistema cuando si vos ibas a entrar al blanqueo y después entras en la inocencia fiscal, había un montón de discusiones ahí contables que estaban
no soy experto del tema, pero Sí. estoy en el Consejo Profesional de Ciencia Económica, hablo con los contadores, todos te contaban, ¿viste? Cada vez que le preguntabas eso, decían, pará, porque hay 25 temas que no están claros. Sí, claro. Y me imagino que eso lo habrán dicho todos los clientes. Y no es que había divergencias, todos los contadores te decían lo mismo, ¿viste? Sí. Había un consenso muy, muy marcado. Entonces me parece que es probable que eso cambie un poco. Después vamos a ver qué pasa. Yo creo que hay espacio, porque después de un shock económico como el que estamos teniendo de la demanda, sobre la demanda, y la gente tiene que meter plata al sistema de alguna forma. Y eso puede ser un vehículo. El problema que tenemos todavía ahí es el siguiente, y que es un problema de larga data, que es, vos le estás pidiendo a la gente que ponga dólares en el sistema, Sí. y el sistema no puede hacer nada con los dólares. Porque los bancos no te pueden prestar dólares. Ahora Bueno, flexibilizaron esta semana Con una el norma tema de del la Banco garantía, Central. sí, el tema de la garantía. Con garantías. Bueno, es que eso va en esa línea, porque vos le estabas diciendo a la gente, poner los dólares dentro del sistema, y el banco decía, ¿y qué hacemos? ¿A quién se los presta? ¿A quién se los presto? Sí. Y si no los puedo prestar, los tengo ahí guardados. O sea, el efecto económico, más allá de que ahora está dentro del sistema, es el Multiplicador no llega. Sí. mismo. No, ni multiplicador, lo mismo. Antes estaba bajo el colchón, ahora estaba en una caja de seguridad del banco, no sé Pero nada. ¿por qué el gobierno necesita a apostar a este tipo de dolarización o incentivar este tipo de dolarización cuando tiene su propia moneda, cuando tiene el peso, ¿no? Para fomentar el crédito? ¿Por qué no lo hace por esa vía? Porque el ahorro argentino no está. El crédito no lo hace, no lo fomenta el gobierno. El crédito sale de los ahorros de las personas. Sí. El ahorro de las personas está en dólares. Ese es el punto. Pero el gobierno puede intervenir en las tasas, por ejemplo. Pero no sirve de nada. Lo que puede hacer es bajar la tasa aumentando la emisión monetaria, pero eso no es el problema. El gran problema, ese es un problema que tiene Argentina estructural, que Perú lo resolvió bastante, pero Argentina no lo pudo resolver, que es cómo hacemos para aumentar el crédito en la economía, siendo que los ahorros están en dólares, ¿no? Entonces la idea de Cavallo, vamos a poner de la convertibilidad, era, bueno, permitamos libre movimiento entre las dos monedas, ¿no? Entonces dabas crédito, tomabas depósitos en dólares y dabas crédito en dólares y eso funcionaba. El problema de eso es que en un momento el sistema quedó sin garantías, porque Claro. para tener ese sistema tenés que tener una cantidad de reservas enormes que en caso de una salida, de una corrida, lo que fuera, el Banco Central pueda responder. Y después, entonces, después, ¿qué pasó? Vino la baña y dijo, no, como no podemos garantizar las reservas del Banco Central, yo creo que la convertibilidad tenía un punto, eso para discutirlo, un punto de debilidad, pero que no lo tendría en estas condiciones. Entonces lo que hizo la baña es decir, bueno, como el plan de convertibilidad requería las reservas para dos cosas, para garantizar los depósitos, pero también para garantizar la moneda. Entonces Claro. le estabas pidiendo un doble uso y cuando Sí. tuviste una corrida te quedaste sin dólares. Bueno, Lo tuviste que usar para un uso. Porque no te para una alcanzaba sola para los cosa. dos. Resultado, nos quedamos sin convertibilidad y pasamos de otro extremo, que es decir, no se pueden prestar dólares. Excepto que seas, que me vengas acá con un papelito que diga que vos generas dólares, ¿no? Básicamente el agro. Y a partir de ahí quedamos con un sistema financiero que solamente prestaba dólares para la producción agropecuaria. Súper sólido, bastante inútil. Y estamos entre esas dos, en esa discusión. El año pasado, vos te acordás que hubo una disparada de tasas cuando se sale de las Sí. LELIC, se pasa a las LEFI, etcétera. Bueno, ahí el gobierno terminó un poco alimentando esa suba de tasas, después bajaron, pero ahora estamos, por ejemplo, con un préstamo personal, te cuesta una tasa de un 68,5%. Bueno, anual. está muy apretado la cuestión monetaria. Pero eso, a ver, hay que diferenciar ahí la cuestión estructural de Sí. que Argentina tiene muy bajo nivel de crédito en la economía, porque también tiene muy bajo nivel de ahorro Claro. en la economía, de la cuestión más coyuntural o de cuestión del plan de estabilización. Es cierto, el gobierno el año pasado en un momento decidió salir de las LELICs, del problema de las LELICs, que no es que lo decidió terminar, lo había bajado, lo había recortado, dijo, bueno, vamos a terminar con esto, le vamos a pagar a los bancos en pesos todas las LELICs. Le pagaron a los bancos todas las LELICs. Los 2 primeros días los bancos les sobraba liquidez porque ahora tenían un montón de pesos en el sistema. ¿De dónde salieron los pesos? Se emitieron, ¿no? Se imprimieron los pesos. Sí, claro. Se sacaron de pesos del sistema, la tasa de interés, la tasa de interés bajó a 0 durante 2 días y después el gobierno dijo, no, ¿sabes qué? Ahora te voy a subir los encajes. O sea, toda esa plata que te di no la puedes prestar. La tenés que guardar en tu propia caja. Resultado, la tasa de interés pasó de 0 a 10.000 Sí, se nos en fue 2 por las segundos. nubes.
Que fue todo ese ruido previo al sistema, y después tardó como 1 o 2 meses hasta que el gobierno dijo, bueno, pero claro, al sacarte las LELIQs como sistema bancario y ponerte en un encaje, tu rentabilidad se hizo, de los bancos se hizo pelota, porque te pagaba por las LELIQs una tasa, ahora por los encajes te pagaba 0. El problema es que si yo pierdo esa rentabilidad, el banco te trata de cargar entonces la tasa de interés que presta. Claro. Sí. ¿No? Después entonces el gobierno salió y bueno, unos bonos le permitió usar como encaje unos bonos para darle algo de rentabilidad, capturaron parte de esos pesos, entonces el gobierno colocó bonos, agarró parte de esos pesos, lo volvió a depositar en el Banco Central, toda una maniobra final, casi volver a un sistema semejante al LELIQs, hasta que estabilizó la situación. Y después vino toda la corrida de los dólares. Entonces, hoy, ¿cómo está la situación? La situación como está hoy es que hay un nivel de encajes muy alto en la economía, Sí. que resultado de las LELIQs, o sea, es yo no sé, el Tataranieto de la LEVAC, sí, ¿te Porque acordás? empezamos con las LEVACs, Las después LEVAC, pasamos a la LEVAC, a la LELIQ, a la Tataranieto, Chos, no sabemos qué. a los pases, Sí, y tal ahora cual. esto. Y ahora tenemos estos encajes, ¿no? Entonces, Pero en cualquier caso, todo esto te genera un déficit cuasi fiscal. no genera ¿No? déficit cuasi fiscal, porque genera un déficit fiscal. ¿Por qué? Porque los encajes no pagan intereses. Bien. O sea, lo que pasa es que el gobierno le ha estado permitiendo a los bancos reemplazar esos encajes por bono del tesoro. O sea, lo que le dice, toma, dame esa plata, tomate de un bono, yo la plata la guardo como depósito del gobierno en el Banco Central, con lo cual no hay emisión monetaria, porque el gobierno Claro, agarra los pesos, lo vuelve al entiendo. Banco Central, pero lo paga el tesoro esos intereses, ¿no? O sea, que está dentro del déficit fiscal. Claro, sí. Para lo cual el gobierno tiene que tener un déficit primario más alto del que debería tener para poder bancar todo esto. ¿Cuál es el problema de fondo ahí y por qué no se va liquidando el tema? Porque, ¿cuál era la idea del gobierno? A medida que la demanda de pesos en la economía vaya incrementándose, voy bajando los encajes, emito esos pesos, lo voy bajando los encajes y arrancamos, ¿no? Y vamos solucionando el problema. El problema es que la demanda de pesos está por el piso. Claro. Por el piso. Por eso el crédito en pesos no arranca, digamos, en términos reales está No arranca. bien en caída los últimos datos. Pero a mí me gustaría también preguntarte, porque vos Sí, lo que ha pasado el estuviste- último dato se compensó un poquito la caída. Ya el último dato, la caída de pesos fue más Menor, chiquita, más chiquita. Y aumentó la de dólares, y eso está compensando Sí. el total del crédito. Pero sí, pero sin demanda de pesos es muy difícil salir de este intríngulis, por así decirlo. Hace 4 semanas estuviste con la gente del Quincho, Sí. con el ministro Caputo. Ahí hablaron del tema de los 18 meses que te preguntábamos al principio, y él dio la definición de que no iba a venir, no daba más para seguir con el ajuste del gasto, que tenía que crecer la recaudación, crecimiento por formalización. ¿Qué pasó? Porque los datos de ayer de mayo muestran que pasó lo contrario. Es que, a ver, la discusión ahí es que él tiene un punto y es cierto, ya te lo digo como analista, tiene razón, no hay mucho más para recortar el gasto. O sea, tenés lo que te queda de subsidios, que te diría que son 3, 4 décimas del PBI como mucho. Sí, que además ahora por una cuestión estacional tuviste que comentar un poquito el subsidio para lo que es el Sí, gas y la luz y demás. Pero mira, Argentina históricamente siempre dio medio punto del PBI de subsidios, en total, a los más pobres. Por diferentes subsidios siempre estuvo a medio punto. Hoy estás en un punto. Pero hemos tenido años previos a los grandes subsidios de 7 décimas del PBI. O sea, que estamos ahí a 3 décimas, 4 décimas de terminar con el tema de los subsidios. Es lo que le queda. Pero por otro lado está gastando la mitad de lo que se solía gastar, no digo en el momento kirchnerista, pero en obra pública. Entonces, sí, bueno, la sociedad te va a empezar a pedir más obra pública, tener que bajar. Ya empieza a ser muy, muy, muy marginal lo que se puede bajar del gasto público de forma directa. O sea, y ya mucho más por ese camino no podemos hacer. Podemos bajar haciendo mucho esfuerzo, 1 o 2 décimas del PBI más de gasto, pero no hay mucho más espacio, ¿no? Te diría, mira, donde puede bajar es algo más de déficit de empresas públicas, estamos hablando de también 3, 4 décimas del PBI, Sí. algo de subsidios, 3, 4 décimas del PBI, hay 8 décimas, pero tienes que aumentar el gasto en obra pública posiblemente 3, 4 décimas, o sea que Compensás una cosa con la otra. estás en 3, 4 décimas totales. No es una cosa no es y para que se pongan en perspectiva, lo de las universidades son 2 décimas. Si tenés miedo, te aumenta eso. O sea, ya fíjate que ya entras en
en decimales del decimal Sí, de sí. gasto y a eso creo que se refiere a Caputo. Entonces, lo que decía es, a partir de acá, el gasto, ya mucho más por el lado del ajuste de gasto público no se puede hacer. Lo que hay que hacer, lo que hay que lograr es mayor crecimiento económico, ¿no? ¿Y cómo logras mayor crecimiento económico? Bueno, inversión y productividad. La economía tiene dos reglas para crecimiento: es inversiones y de productividad. Bien. ¿Y cómo pensás vos que eso va a transcurrir en los próximos meses? Porque por ahora las inversiones que llegan de la mano del RIGI y todo lo demás son inversiones en sectores que no generan tanto empleo. Son chicas todavía. Son chicas todavía, se demoran, porque digo, no son inversiones que rápidamente se hacen, llevan una obra, una demora, un tiempo. ¿Cómo hacemos para que se reactive? Bueno, a ver, acá hay que discutir dos temas, otra vez volviendo, corto y largo plazo. Los economistas siempre hablamos del corto y largo plazo. ¿Y plazo electoral? El plazo electoral es otro que nos meten en el medio y que siempre estamos haciendo cálculos, pero el corto y largo plazo. A corto plazo la reactivación es más bien coyuntural, es lo que estábamos hablando antes. No hay mucho que se pueda hacer. Ahora, el crecimiento económico depende de las inversiones y de la productividad, que ambas son variables de largo plazo. No hay magia en esto, es como el gimnasio, ¿viste? Vos crees al gimnasio y no es que vas 2 semanas es que y ya mañana está. vas a tener músculo. Tal cual, y lamentablemente son 8 meses, 9 meses de ir y ahí empezás a ver, viste, que hay cambios, pero en 2 meses no vas a ver nada. ¿Qué tipo de inversiones te parece que podrían llegar en los próximos 6 meses, en el próximo año? Digo, estamos mirando el horizonte siempre de cara a las elecciones del año que viene. El gobierno necesita que la economía se reactive porque con este nivel de actividad es difícil. El consumo es muy difícil, sí. Y perdón, te sumo un comentario acá de nuestros seguidores que dicen: las inversiones no llegan al AMBA y no se pongan locos por eso porque no van a llegar nunca ahí. No sé si vos compartís esto. No están así. No es así, de hecho. A ver, lo que estamos viendo en inversiones hasta ahora es mucho más anuncio de inversión y mucho más Claro. Entrada cautelosa al mercado que inversiones grandes ya entradas. Cuando uno mira el indicador de inversión, todavía no está mostrando recuperación. Está mostrando que la inversión sigue bajando, no está siendo muy fuerte. Cuando ve los anuncios de inversión, ahí sí se ven una multiplicación de anuncios de inversión enorme, y también donde ve un indicador un poquito más real es lo que llamamos fusiones y adquisiciones, que es la compra o fusiones de empresas, Sí. que generalmente son señal de inversión, porque ahí el problema no es vender la empresa, el problema es que quién la quiere comprar. Y ese indicador se mueve cuando alguien quiere comprar una empresa o fusionar la empresa. Y eso se multiplicó por 3. Entonces estamos viendo que lo que son indicadores de cierta cautela de inversión aparece, ¿no? Y lo que respecto al AMBA, sí que hay inversiones en AMBA. No es que, lo que pasa es que no, a ver. Sí, bueno, no es una zona industrial. A ver, ¿en dónde estamos viendo? Por ejemplo, en seguros estamos viendo inversiones, hay bastante interés en ese sector, en todo lo que es sector financiero es un sector que bien del AMBA y donde estamos viendo inversiones, sector tecnológico también, servicios profesionales también. Sí, las inversiones más visibles, como las que tienen que ver con vaca muerta y demás, van para el lado de la cordillera. Van eso para está claro. la cordillera, tal cual. Y lo que es fusiones de adquisiciones están más bien dentro del AMBA, ¿no? Ahora, ¿No ves que las empresas, ya sea las grandes, las chicas, las de afuera, estén esperando a las elecciones para tomar una decisión quizás más sí, significativa? hay algunas discusiones, sí, obviamente, hay algo de eso hay. Pero falta más de un año para las elecciones. Algo de eso, no, digo, algo de eso hay. Obviamente creo que si no hubiera el tema electoral, si Argentina no tuviera elecciones cada 2 minutos y además las elecciones no fueran tan determinantes, podríamos tener mayor nivel de inversiones, pero no es que se para completamente, tampoco se detiene completamente, porque estamos viendo ese tipo de cosas. Se ve en vaca muerta y se ve en las, ya te digo, operaciones de fusión de adquisiciones se están haciendo, se triplicaron, no es que está bien, se triplicaron desde $300 millones por trimestre a 1.200, tampoco es una barbaridad, pero sí, claro. Casi cuadruplicaron. ¿Vos qué crees? ¿Qué sectores podrían llegar a atraer inversiones? Porque hay sectores muy complicados, como por ejemplo el sector automotriz, la construcción, algún sector de la industria. ¿A dónde podrían llegar esas inversiones? ¿Qué, alguien que trae fondos de afuera, en qué invertiría en este país para ganar plata? Bueno, hay 2 tipos de inversión. Yo siempre digo que hay 2 tipos de sectores de sectores económicos. Uno que son los sectores que yo llamo locomotoras, Sí. y otro que son sectores más vagones, ¿no? Lamentablemente, no es que lamentablemente, en general los sectores que más geste llevan son los vagones, no las locomotoras.
Esto es en general. Las locomotoras, lo refiero a sectores, son más bien exportadores. Lo que vos decís, che, quiero invertir industrial. Si vos sos un inversor global, no sos de ningún país, sos de Marte, y quiero invertir en Argentina, en el mundo, perdón, quiero invertir en industria, ¿dónde pone la plata? ¿Y vas a mirar a India o China? Claro. La movida. Imagínate un capital sin nacionalidad. En principio, quiero invertir en el sector agropecuario. ¿Dónde vas a mirar? Y vas a mirar Argentina, Latinoamérica, por ahí África. Quiero invertir en petróleo. Y vas a mirar Vaca Muerta, Estados Unidos. Entonces, ya te das cuenta de por sí dónde va el capital en los sectores locomotores. Ahora, después de eso, ¿a qué digo que sectores vagones? Y bueno, pero una vez que vos tenés el petróleo, necesitas rutas, necesitas viviendas para que la gente viva, necesitas restaurantes para que la gente coma, necesitas insumos industriales que no te sirven importarlos. O sea, siempre pongo el cálculo, porque esto me explicó un producto, válvulas. Válvulas. Las válvulas no se pueden importar, está bien, son lejísimas, sí, pero si se me rompe una válvula necesito dentro de 2 días, no dentro de 90. Entonces no puedo tener además, prefiero es un producto, un valor muy chiquito para la producción, pero que es más importante que esté cerca que la velocidad. Todo aquel sector, toda aquella industria que requiera servicio postventa. Claro. Es más, a veces el postventa suele ser mucho más grande que la producción en sí. Entonces, por ejemplo, ponele que vos importes maquinaria, camiones. ¿Tá? El camión es más importante la postventa. O sea, todo el servicio. Bueno, por ahora estamos viendo, por ejemplo, todo el furor de los autos eléctricos que están ingresando de China, eléctricos o híbridos. Cuando se te rompa, ¿qué va a hacer? Hay por lo menos, si no me equivoco, más de 10 marcas de autos chinos que llegaron a la Argentina y muchos de ellos totalmente eléctricos que se están vendiendo de una manera impresionante. Claro, bueno, cuando se rompa, ¿qué va a hacer? Aquí más pondrán un taller para arreglar autos chinos eléctricos. Un taller, etcétera. Ese taller va a requerir piezas especiales, piezas oficiales y no oficiales, va a haber de todo. Todo eso es industria. Y ahí verás, es más, yo creo que el auto eléctrico, por su condición, va a ser un auto que se va a fabricar muy diferente al auto mecánico, el típico. Al auto combustible. El auto combustible, ¿no? Porque, bueno, el auto combustible tiene muchísimas más piezas, pero el auto eléctrico se puede mandar en kit. O sea, yo puedo mandar la batería y además, algunas piezas tengo que comprarlas allá, y se termina de ensamblar acá. Así que vas a estar hablando de una industria diferente, pero lo que voy es, muchas de esas cosas se necesitan terminar produciendo localmente, porque son más baratas producir localmente que transportarlas, que por la velocidad. Entonces, siempre aparece una industria atrás de la industria. Y a veces no sabes qué es más grande. Me acuerdo una vez, hablando con un economista chileno, que Chile, saben que no tiene industria automotriz. En los 70, 80 la eliminó. Pero ellos me contaban que la industria de tallerista es más grande hoy de lo que era la industria automotriz en Chile cuando la tenían. Claro. Porque tienen el postventa, el service, y las autopartes necesarias para reemplazar cuando se rompe algo. Exactamente. Y al haber mucho más autos, bueno, se necesita y mucho más modelos y mucha más sofisticación, se necesita un sector muy, muy grande en ese sentido. Más obvio es esto cuando son, por ejemplo, maquinaria agrícola o productos para el campo. Si se te rompe una camioneta, vos necesitas una camioneta de repuesto rápido, los repuestos relativamente rápido, no puedes esperar que vengan 90 días desde China o lo que fuera, ¿no? Ahora, Fausto, si vos estás viendo eso, que hay un proceso lento de incremento de la inversión y en determinados... Y de reconversión. Y de reconversión. ¿Por qué a la vez también tenemos el dato de que en los últimos 2 años a marzo cerraron 26.000 empresas o hubo 26.000 empresas menos registradas? Mira, yo estuve viendo un poquito esos números. Ahí lo que está pasando, pues es una cosa súper interesante, pero los números que estuve viendo es que la cantidad de empresas bajó, pero no bajó tanto porque cerraran más empresas que antes. Porque vos sabés que siempre hay como llaman el nacimiento y muerte de las empresas. Como las personas, el cálculo ese se saca cuántas empresas se van muriendo y cuántas empresas nacen. ¿Está? Claro. Y lo que estamos viendo es que no aumentó tanto la cantidad de empresas que mueren, sino que bajó mucho la cantidad de empresas que nacen. Es la diferencia lo que te da. Es la diferencia lo que te da. Entonces,
La pregunta más sólida sería, ¿qué está pasando en Argentina que no están haciendo empresas a la velocidad que nacían antes? ¿No? No, igual yo creo que sí se está, o sea, uno recorre las calles, por lo menos en materia de comercio. En materia de comercio, eso sí. se nota brutalmente. Locales vacíos, comercios que cierran, comercios históricos que estaban tanto en shopping como en la calle, que desaparecen. Y después cuesta, ese local se queda vacío mucho tiempo, que aparezca no aparece uno nuevo. Exactamente. Exactamente, ese punto. No están apareciendo empresas nuevas. En parte, yo creo que eso en parte porque todavía hay mucha gente que no tiene claro, mucha gente, casi todos, muchos, el 99,9%, tenemos estas dudas. Che, esto va a seguir, en algún momento vamos a estabilizar, vamos a tener otra economía, de qué vamos a estar. Hay cuestiones, te diría, de cambio económico como cuestión de cambio tecnológico, que todavía no podemos medir claramente. Sí, claro. El tema de comercio. Si vos, se cierra un comercio, un local, hoy, sinceramente, ¿qué vas a abrir en el local? Nada. No sabés qué abrir. No sabés. No sabés si pero no sabés, por más que tengamos una economía súper estable, por ahí imagínate estás en... Sí, pero con estos niveles de consumo no sabés qué es lo pero que... ponele que el nivel de consumo aumente. Te voy a poner olvídate de Argentina, ponete en Kansas City para que estamos todos los argentinos allá en el mundial. ¿Qué es abrir un comercio? ¿En qué lo abrís? Vas a abrir, decís, che, ¿qué dan? ¿Peluquería? ¿Restaurantes? Café, librería. ¿Ropa? Puede ser. Tecnología. Porque cada vez más lo que estamos viendo es una transformación del comercio hacia las aplicaciones y comercio online, que es fenomenal. Bueno, mira, acá hay uno de nuestros participantes del chat dice: ninguna fábrica va a abrir donde el IVA es un 21%. Buscan países con baja tasa de impuestos, pero le hace imposible a la Argentina este nivel impositivo. También ese es un componente. No, a ver, Argentina tiene 1000 problemas para resolver. Entonces, el tema del componente impositivo, a ver, si vos decís, che, más allá de la transformación, ¿qué problemas tenés? Tenés, obviamente, componentes impositivos altísimos. El IVA no es el peor ni lejos, porque el IVA, por lo menos, si vos haces una fábrica, se compensa con débitos y créditos. Sí. Hasta ahí, porque hay agujeros que tiene el IVA para resolver. Si vos pones, fíjate, si vos pones una planta en Argentina para exportar, una fábrica para exportar, el IVA, perdés por el IVA, porque la exportación, claro, vos no podés recuperar de la exportación porque no cobras IVA por exportar. Entonces vos pagas todo el IVA de la fábrica, ponés la fábrica. Todo Sí, vos pagás todo el IVA acá y después y después no tenés recuperación. O no hay manera de compensarlo, porque cuando vos vendés en el mercado interno, macheas una cosa con otra. Entonces, por ejemplo, fíjate, tenés un problema con el IVA. Ingresos brutos. Chau, anda, te lo morfaste entero. Y hoy ingresos brutos puede llegar hasta ser un 16% del precio. Sí, porque como se en cascada del precio de venta de un producto, cuanto más escalones tenga, además de ingresos brutos lo que hace es daña mucho. El ingreso bruto tiene un problema para mí, que sobre todo a nivel provincial, es que daña mucho la estructura social. Y te voy a explicar por qué. Imagínate una empresa que haga quesos. Sí. ¿Está? Bueno, el señor que hace quesos, antes vos le comprabas la leche a los tambos. Sí. Ahora no le conviene comprar la leche a los tambos, le conviene tener sus propios tambos, porque si le compra leche a los tambos... la cadena integrada. Le tiene que cobrar ingresos brutos, o sea, pierde por los ingresos brutos que le tiene que pagar al tambero externo. En cambio, si tengo los tamberos adentro, no lo pierdo. Entonces, fíjate que lo que hago es castigo a las empresas más chiquitas, los tambos independientes, a cambio de las empresas que se integran hacia atrás. Claro. Que por ahí está ineficiente para la empresa de quesos. Pero claro, no significa que sea eficiente, pero sí le resulta más económico. Más por el tema de ingresos brutos. Entonces, ingresos brutos es un impuesto que es malísimo por donde se lo vea. Ese es mucho peor que el IVA. Bueno, igual nosotros tenemos un IVA muy alto. Tenemos un IVA muy alto, pero España también tiene un IVA. Y que no está desagregado por sectores, ni por alimentos básicos, ni por ninguna cuestión. Sí, pero que el IVA no es un sector tan fácil de desagregar, ¿no? Porque si no empieza a tener diferencias. Pero España tiene más IVA que Argentina. Pero es el principal rubro de recaudación, el IVA. El impuesto al consumo, digamos. Pero no es un impuesto distorsivo. Por eso muchas veces los economistas saben que abregan por un IVA más grande contra eliminar ingresos brutos, ¿no? Porque ingresos brutos sí te rompe la economía. Sí te distorsiona la economía, sí te hace daño a nivel económico. En cambio, IVA es algo que no afecta tanto a la producción. En cambio, ingresos brutos sí, ¿no? Entonces, pero está bien, pero tenés impuestos muy altos en general. La presión tributaria es muy alta en Argentina. Las devoluciones de impuestos son lentas y tienen todo este problema de
de devoluciones Sí, para de cómo la se industria. hace el mecanismo Por de ejemplo, devolución, a quién se lo imputo. una forma para mí, por ejemplo, para estimular la industria es esta, es devolver el IVA, devolver los impuestos más rápido, devolver el IVA más rápido para el sector industrial, porque eso le permite al sector industrial exportar más, enfocarse más en las exportaciones en vez del mercado interno. Y después tenés que tuviste 20 años de proteccionismo y eso ha distorsionado las decisiones de inversión en Argentina. Entonces vos pensás que tenés cierto capital invertido que en realidad no vale nada. ¿Por qué? Voy a ver el ejemplo más obvio de todo, pero si yo te dijera que vamos a subsidiar la industria de calefacción en Argentina y te dijera vamos a hacerlo en Jujuy, mira, pero ¿cómo vas a hacer en Jujuy la industria de calefacción en Argentina? En el lugar más caro de Argentina, bueno, pero estamos subsidiando la industria de aire acondicionado en el lugar más cercano a la Antártida que tenemos. ¿Está? Y obviamente pusiste esos subsidios, hay empresas que invirtieron ahí y pusieron fábricas para fabricar aire acondicionado en el lugar más cercano a la Antártida que hay y no tiene ningún sentido. Bueno, el RIE es una política sectorial, es para un sector Claro. que tiene determinados Sí, pero no beneficios. es un subsidio. No, Es un beneficio... es un beneficio impositivo. Claro, un beneficio impositivo. Es un beneficio impositivo fiscal. que no distorsiona. En realidad lo que no está... A ver, acá hay una cosa en economía importante que es qué distorsiona y qué no distorsiona. ¿Qué se llama distorsión? Distorsión es cuando yo altero tu decisión de invertir en un sector simplemente por un subsidio. Entonces, por ejemplo, te digo, te doy un subsidio de 2.000 millones de dólares para invertir en Tierra de Fuego para hacer aire acondicionado. Y altero, porque vos por ahí no pensás invertirlo ahí, esa plata, si yo no te da subsidio. El RIGI lo que hace es al revés, lo que hace el RIGI Bueno, ahí la estás direccionando, estimular, claro. No estoy alterando la decisión, te estoy estimulando a hacerlo. Que tiene un costo fiscal. Tiene un costo fiscal. En realidad, bueno, es una discusión enorme que yo tengo con los fiscalistas sobre el concepto de qué es un impuesto y qué es... La otra vez estaba escuchando uno que decía, esto es una discusión, ¿el impuesto es dinero del Estado? O es yo creo que es una excepción al derecho a propiedad, no es dinero del Estado. Entonces, sí. Yo no encontré, vos por ahí sí, ningún país que ofrezca 30 años de baja de las por ejemplo, las contribuciones patronales o del impuesto a las ganancias. Es fuerte ese tipo de bajas. 30 Mirá años. que Brasil tiene mucho diferimiento impositivo Sí. para atraer inversiones, pero no tan de la... no, lo que pasa es que 30 años. Es que que en Argentina no sabemos lo que va a pasar el año que viene. No, es que primero es eso y segundo que Argentina te baja los impuestos a los niveles que tienen los impuestos los demás. 30 años, o sea, porque 35% de impuesto a la ganancia más 15% de dividendos, no existe en ninguna parte del mundo ese impuesto de las ganancias. En Noruega es 14% el impuesto a la ganancia para las empresas. Entonces decís, bueno, ¿cómo hago yo para competir? Entonces te doy 30 años porque te estoy tratando de poner la misma tasa de impuesto a la ganancia que tienen los demás. 25% es en general en promedio mundial el impuesto a la Esa es ganancia. la alícuota universal, digamos. Más o menos promedio del mundo Sí. es 25%. Entonces la gente te está dando, te dice 30 años, te bajo el impuesto 30 años para ponerte en línea con lo que tiene el resto del mundo. Entonces, por eso digo, el RIGI en realidad es Argentina tratando de poner el régimen internacional en Argentina. Pero por eso tiene un costo impositivo, pero hasta ahí. Porque cuando vos tenés una realidad impositiva que es ridícula, después si no llegan a inversiones. No, porque con estos impuestos el mundo se fija, compara contra otros países e invierte en esos otros países, ¿no? Esa es la realidad. Por eso es que cuando el gobierno te dice no, el RIGI, yo creo que quiere que el RIGI sea internacional, sea para todo, lo que te está diciendo es el RIGI es hacia donde vamos. El RIGI es Argentina, que está cuando uno habla de grandes inversiones, el gran inversor de estos montos gigantes está mirando al mundo y dice yo invierto Sí, acá y compara las está tasas comparando tributarias. Lo que está haciendo Argentina, todas las condiciones, tasas Claro. tributarias, costos laborales, costos energéticos, las de condiciones tributarias que locación. está poniendo en Argentina en el RIGI son más o menos las condiciones tributarias que tiene el resto del mundo. No te creas que son súper más beneficiosas. El tema es, y volviendo un poco a la pregunta del inicio... Es más beneficioso, Sí. a ver, pongo de esta manera, el RIGI es más beneficioso que hacer otra inversión en Argentina. Pero Sí. no es más beneficioso que hacer esa inversión en otra parte del mundo. No te creas que es mucha diferencia con eso. Antes de que llegaras vimos unos datos de empleo que daba que, por ejemplo, contra noviembre de 2023, acumulado a hoy, Minas y Canteros destruyó 8.000 puestos y se supone que es uno de los sectores Que está beneficiados por el RIGI. Entonces la pregunta saliendo del RIGI es
este modelo va a mostrar resultados en materia de empleo, de ingresos, de consumo en algún momento, no sé, Sí, antes de las elecciones? Debería, o sea, a ver, ese dato yo lo vi a alguien, pero fíjate cuál es la única provincia que creó empleo en Argentina. O las dos provincias, Neuquén y Río Negro. Y a veces ese tipo de cálculos está mirando o está clasificando mal algunos empleos. Te pongo de esta manera. Poné que yo soy YPF, voy a poner una empresa petrolera. Yo no contrato más gente, contrato una empresa de servicios tercerizo para brindarme el transporte de los empleados. ¿Los empleados dónde aparecen? No aparecen en minas y canteras. Aparecen en transporte. Entonces, a veces hay que tener cuidado con esos datos así tomados sin mirar el contexto del empleo, porque estás mirando mal la creación de empleo. A ver, a más grande, y lo más probable es que cuanto más grande una industria, más se concentre la medición. Esto es un problema estadístico, ¿no? Pero más se concentra la medición en lo que es minas y canteras. Cuando yo tengo una empresa, Vaca Muerta, por ejemplo, y Vaca Muerta, una cosa del YPF que tenía que hacer al principio de todo, que tenía que hacer el pozo, el transporte de los empleados, comprar estos departamentitos que vienen en los campamentos que se arman. Los departamentos de YPF. Y todo eso se controlaba como empleo de YPF, y YPF es una empresa de minas y canteras, y todo adentro de minas y canteras. En cuanto al sector es más grande, viene YPF, viene Action, vienen todas las demás, y empiezan a subcontratar, a empresas tercerizadas, porque ahora proveen, porque por la escala simplemente me conviene con YPF, en vez de estar proveyendo yo los campamentos, contratar una empresa que provee campamentos que lo provee para 25.000 empresas diferentes, y empieza a tercerizarse todo el proceso y empieza a tener tamaño toda la industria, y empiezan a pasar estas cosas con el cálculo del empleo. Entonces, y lo más probable es que en general, por eso te digo que cuando decía los sectores locomotores, los sectores vagones, los sectores locomotoras no llevan a la gente, lo llevan los sectores vagones. O sea, el vagón lleva a la gente, no la locomotora. La locomotora tracciona. Pero las locomotoras que tenés hoy no tienen vagones atrás. Por las ahora, locomotoras que tenés hoy son locomotoras solitas. Pero fíjate, no llevan ningún vagón, los vagones están solos y solos no arrancan. No, pero fíjate lo que está pasando en Añelo, te vas a dar cuenta el volumen de trabajos que empieza a haber ahí, de gente que empieza a haber ahí. Claro, pero ¿cuánto tiempo lleva para que eso derrame y realmente sea un generador de empleo mucho más masivo? Cuando tenés 200.000 puestos de trabajo que se destruyeron y 31 empresas que cierran por día. Sinceramente es difícil saberlo. La verdad que como no tenemos historia de estos eventos en Argentina, es muy difícil saberlo. No tenemos indicadores de cosicheto. Pero hemos visto lo que ha pasado en San Juan en su momento, cuando la minería había explotado en su momento, que después se frenó todo por el cepo. Pero vimos lo que pasaba en San Juan, que chupaba gente en todas las provincias alrededor. Ahora, la otra pregunta es, ¿eso llega al AMBA? Y va a llegar al AMBA a algunas cosas. Sí, en todo caso, cuando le llega a la gran mayoría de los argentinos, independientemente en qué región estén. Pero claro. Sí, porque, por ejemplo, antes decíamos, Martín Rapetti fue el que señaló, bueno, no hay un crecimiento generalizado. El problema por ahí del modelo parecería ser que no se extiende a todos los sectores. ¿Vos compartís eso? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que todavía no estamos... A ver, la economía, estas cosas, cuando hablamos de crecimiento económico, estamos hablando de largo plazo. Mucho más largo plazo que lo que habla todo el mundo. Entonces, cuando empezamos a discutir esto en modo meses, sí. es simplemente estamos viendo fluctuaciones. Estamos discutiendo las fluctuaciones. Entonces, ¿qué pasa con él? Y con Martín yo lo hablé bastante con esto, porque es un gran estudio del tema de plan de estabilización. De los planes. Un muy buen trabajo que hizo él. Y hay que resaltar, estamos dentro de un plan de estabilización. Hoy todavía la economía está metida en un plan de estabilización. Todo lo que es crecimiento económico, estamos como haciendo proyecciones de sectores que van a venir, etcétera. Es como la inteligencia artificial. Lo mismo es, esto está ahí, lo vemos venir, ¿qué impacto va a tener? Y todavía estamos viendo qué impacto va a tener. El caso del petróleo, minería, etcétera. Obviamente, aquí hay que tener dos cosas en claro. Primero, Argentina no tiene crecimiento de hace una década. O sea que lo que veníamos teniendo no generaba crecimiento. Es más, como digo, era una economía para 7 millones de empleados formales, privados. Y no se movió de ahí. Ni no dio más que eso.
Bueno, hay quienes hacen los retrocedió. cálculos que Ahora retrocedió. Pero otra vez estamos dentro de un plan de estabilización. Es como que estar diciendo, che, estoy en medio de una tormenta, estoy tratando de y medir qué va a pasar cuando esté en el Caribe. ¿Viste? No es tan fácil. Por eso, el análisis de corto plazo, el análisis de largo plazo hay que diferenciarlos verdaderamente, porque si no te confundes. Lo que yo digo es, una economía como la que tenemos hoy, o como veníamos teniendo, no estaba funcionando. Ahora tenés una economía que está transicionando hacia otra economía. No llegó ahí, no llegó a ese punto. Pero estamos viendo que se va a esa economía, donde vamos a tener, yo quería, sectores. Antes teníamos dos sectores locomotora, uno o dos, que era el agro más la ganadería, si querés, lo separo la ganadería porque va teniendo su propia. Y ahora vamos a tener dos sectores más, minería y petróleo. Entonces, es difícil pensar que una economía que ahora es más grande en tamaño sea peor que una economía más chiquita. Ahora, lo que vino haciendo Argentina para sostener algo el nivel de vida, diría del 2012 al 2020, al 2019, corto con Macri, porque después medio se retomó, era una tontería que no llevaba a ningún lado. Lo que hacía era, bueno, para sostener el nivel de consumo, lo que hacía congelaba las tarifas, desinvertía en toda la economía, estimulaba el consumo y mantenía más o menos viva una ilusión de generación de riqueza que no existía. ¿A cambio de qué? A cambio de no invertir. El resultado es una economía muy desinvertida, y con poco crecimiento, cero crecimiento económico, caída del PIB per cápita, porque cayó 8% el PIB per cápita entre el 2012 y el 2025. Y claro, ahora cuando levantás el velo de la economía, te digo, no tenés infraestructura, no tenés inversión, no tenías, las exportaciones no crecen en Argentina, no habían crecido en la Argentina desde el 2007. El 2026 es por primera vez crecen las exportaciones en cantidades en 15 años. No, más. Tenés la cosecha récord aparte. En 17 años. Pero creció en las exportaciones en cantidades de agrícolas, en cantidades, obviamente, petróleo y minería, y en industria, en manufactura de origen industrial. Entonces, medir lo que está pasando en materia de empleo y actividad económica trimestralmente, que eso, si vamos a estar mirando los números trimestrales, estamos hablando del corto plazo, y hay que pensar en un análisis de corto plazo, más bien, ¿y qué es el análisis de corto plazo? ¿Qué pasa con el crédito? ¿Por qué cayó el crédito? ¿Por qué subió el crédito? ¿Qué pasa con los shocks? ¿Qué impacto sobre la economía? Eso es corto plazo. Ahora, si vamos a pensar en la economía de largo plazo, y lo que hay que ver es la inversión y la productividad, el tema es inversión y productividad. Sí. Eso es lo que empuja las cosas. Pero y en el corto plazo, porque Milei había dicho en marzo en el Congreso, se terminó la malaria. ¿Se terminó o no? No, eso es. Yo creo que no todavía. Yo creo que todavía tenemos no sé si la malaria, si vamos a decir, el peor momento, creo que lo vimos. Pero ojo que todavía estamos dentro de un plan de estabilización. Entonces, se nos puede complicar. A lo que es que los planes, ¿por qué aclaro esto del plan de estabilización? Porque dentro de un plan de estabilización hay una sola prioridad, que es bajar la inflación. Si estás en un plan de estabilización, la prioridad es bajar la inflación. ¿Y eso qué significa? Que ante un shock externo, el gobierno va a priorizar la inflación. O sea, va a seguir frenando. Sube la tasa, frena la economía. Y la alternativa, el problema es que cuando te metes un plan de estabilización, tenés que terminarlo.